Acabo de comprar el peor carro del mundo. Este es el auto peor evaluado de todos los tiempos y los periodistas automotrices llevan décadas destrozándolo. Algunos autos son feos, algunos poco confiables, y otros tan desastrosamente malos que prácticamente son estudios de casos sobre fracasos corporativos. Desde Pintos que explotaban hasta autos de lujo que sonaban como podadoras de césped. Estas máquinas no solo fracasaron, se convirtieron en leyendas por todas las razones equivocadas. Hoy, nos metemos de lleno en los 10 peores autos en la historia de Estados Unidos. Y créanme, uno de ellos fue tan malo que casi destruye una marca completa. Ahora sí, empecemos con el número 10. ¿Alguna vez han visto un auto tan feo que literalmente duele mirarlo? Bueno, déjenme presentarles al Pontiac Aztek. Este monstruo de diseño salió al mercado en el año 2000 y desde el primer momento todos supieron que algo andaba terriblemente mal. General Motors estaba convencida de que habían creado la siguiente gran cosa en crossovers. Pero lo que realmente hicieron fue un vehículo que parecía diseñado por un comité que nunca se puso de acuerdo. El concepto en papel sonaba prometedor. Un crossover versátil con asientos removibles, una hielera integrada entre los asientos delanteros y hasta un paquete opcional de tienda de campaña para que pudieras acampar directo desde la cajuela. GM imaginaba aventureros comprando este auto por docenas. La realidad fue muy diferente. El Aztek lucía como si alguien hubiera tomado 3 autos distintos, los hubiera cortado en pedazos y luego los pegara sin ver qué estaban haciendo. Tenía una nariz puntiaguda y rara, proporciones incómodas que no tenían sentido visual, y paneles de plástico por todos lados que parecían más armadura de robot que partes de un auto. Los críticos no tuvieron piedad. Revistas especializadas lo llamaron el auto más feo jamás producido. Programas de televisión se burlaban de él constantemente. Y los compradores simplemente no aparecieron. GM proyectó vender 75,000 unidades en su primer año. Apenas lograron mover 27,000. Para 2005, cuando finalmente cancelaron la producción, las ventas habían caído a solo 5,000 unidades anuales. Fue una vergüenza total para una marca que ya estaba luchando por sobrevivir. Lo irónico es que años después, el Aztek ganó cierto estatus de culto gracias a Breaking Bad, donde Walter White manejaba uno como símbolo perfecto de su vida aburrida de papá suburbanense. Pero seamos honestos, ni siquiera la fama televisiva pudo borrar el hecho de que este auto ayudó a empujar a Pontiac más cerca de la tumba. En el número 9 tenemos al Chevrolet Vega. Este auto comenzó con esperanzas altísimas. General Motors lo diseñó como respuesta directa a la invasión de compactos japoneses eficientes como el Toyota Corolla y el Datsun 510. Tenía un diseño elegante, precio bajo y el orgullo de ser hecho en América. Al principio funcionó perfecto. Las ventas explotaron durante los primeros 2 años. Pero entonces la realidad golpeó duro. Los dueños rápidamente descubrieron que el motor de aluminio del Vega tenía un horrible hábito de sobrecalentarse, trabarse y quemar aceite más rápido de lo que podías rellenarlo. Como si eso no fuera suficiente, los paneles de carrocería se oxidaban con solo mirarlos. Hubo casos documentados de Vegas que literalmente comenzaban a oxidarse en las salas de exhibición antes de que los compradores se los llevaran. Para 1975, la reputación del Vega estaba completamente destruida. Lo que comenzó como auto del año de Motor Trend en 1971 se convirtió en el chiste favorito de todos los mecánicos solo unos años después. Un crítico famosamente dijo que el Vega era un auto diseñado para durar 100,000 millas, pero solo si lo remolcabas todo el camino. Los fracasos del Vega no solo lastimaron a Chevrolet, dañaron la credibilidad de toda GM en un momento donde los fabricantes japoneses estaban demostrando que sí podían construir autos pequeños que realmente duraban. Para muchos estadounidenses, el Vega no era solo un mal auto. Era prueba de que Detroit había perdido el rumbo. Pasamos al número 8, y aquí las cosas se ponen verdaderamente oscuras.
El Ford Pinto puede parecer un compacto inofensivo, pero bajo la superficie cargaba una de las reputaciones más mortales en la historia automotriz estadounidense. Construido para competir con la avalancha de importaciones pequeñas y accesibles de los años 70, el Pinto era barato, ligero y simple. Desafortunadamente, también era una bomba de tiempo sobre ruedas. El problema estaba en el tanque de gasolina. Los ingenieros de Ford lo habían colocado justo detrás del parachoques trasero con prácticamente cero protección. En incluso una colisión trasera menor, el tanque podía romperse, derramando combustible y convirtiendo el auto en una bola de fuego. Memorándums internos revelados después mostraron que Ford realmente calculó que pagar demandas de víctimas quemadas costaría menos que rediseñar el tanque. Esa matemática fría se convirtió en uno de los escándalos corporativos más notorios de América. A pesar de la controversia, Ford vendió más de 3 millones de Pintos durante su producción, probando que la gente se preocupaba más por precios bajos que por seguridad. Pero el daño a la reputación de Ford fue masivo. El Pinto se convirtió en caso de estudio en ética empresarial y todavía se usa en escuelas de derecho como el ejemplo perfecto de ganancias sobre vidas humanas. Número 7, y llegamos a uno de los fracasos más vergonzosos de una marca de lujo. El Cadillac Cimarrón es prueba de que incluso las marcas más prestigiosas pueden cometer errores colosales. A principios de los 80, Cadillac entró en pánico. Los compradores jóvenes estaban volteando hacia sedanes deportivos europeos como BMW y Audi. GM quería un pedazo de esa acción. Su respuesta fue tomar un Chevrolet Cavalier, cambiar las insignias, agregar algo de piel y venderlo por casi el doble del precio. El problema es que todos vieron a través del engaño. El motor de 4 cilindros y 88 caballos del Cimarrón era vergonzosamente débil comparado con la competencia. Los críticos lo destrozaron por ser lento, ruidoso y completamente indigno del nombre Cadillac. Karen Dravor famosamente escribió que GM había olvidado qué significa lujo. Mientras tanto, la revista Time llamó al Cimarrón un ejercicio cínico de mercadotecnia. Los compradores tampoco fueron engañados. GM esperaba vender 75,000 unidades anuales. El Cimarrón nunca logró ni 25,000 en un solo año. Durante sus 6 años de producción, se vendieron menos de 132,000 unidades. Números patéticos para una marca que alguna vez fue el estándar dorado del lujo estadounidense. En el número 6 tenemos al Dodge Ram Charger. Este era el intento de Chrysler de competir contra el Chevy Blazer y el Ford Bronco en el mercado creciente de SUVs. En papel tenía potencial. Un V8 grande, estilo rudo y promesas todoterreno. Pero en práctica, era una bestia que manejaba como un elefante borracho. El Ram Charger era notorio por su riesgo de volcaduras gracias a un centro de gravedad altísimo y suspensión descuidada. Los evaluadores de seguridad lo marcaron como inestable, y los conductores rápidamente se dieron cuenta de que curvas cerradas podían enviar todo el camión de lado. Agreguen la calidad de construcción irregular típica de Chrysler en esa época, paneles propensos a oxidarse, gremlins eléctricos e interiores baratos, y tenían un camión que se veía rudo pero se desmoronaba rápido. Las ventas nunca se acercaron a sus rivales, y el Ram Charger desapareció silenciosamente para principios de los 90. Mientras el Bronco y el Blazer han disfrutado revivals nostálgicos, nadie está clamando por un regreso del Ram Charger. Para muchos, se recuerda menos como un SUV clásico y más como advertencia de cómo no construir uno. Número 5, y aquí hablamos de uno de los mayores desastres mecánicos en la historia de GM. El motor diésel de Oldsmobile. A finales de los 70, América estaba en medio de una crisis de combustible y GM pensó que tenía la solución perfecta. Un motor diésel eficiente que podría instalarse directamente en sus sedanes. En papel tenía sentido. En realidad, se convirtió en uno de los mayores desastres de motores en la historia. En lugar de diseñar un verdadero diésel desde cero,
GM tomó un V8 de gasolina, lo modificó y lo llamó bueno. El resultado fue catastrófico. Los motores no tenían potencia, escupían humo negro y tenían el horrible hábito de autodestruirse mucho antes de alcanzar las 100.000 millas. Para empeorar las cosas, los mecánicos que no estaban entrenados en tecnología diésel frecuentemente empeoraban las reparaciones, haciendo los problemas aún peores. Para mediados de los 80, la reputación del diésel de Oldsmobile estaba tan dañada que envenenó todo el mercado estadounidense de diésel por décadas. Los compradores que se quemaron con el atajo de GM juraron nunca volver a tocar un auto diésel y el estigma persistió mucho después de que los motores desaparecieran. Mientras Europa abrazaba los diésel, en Estados Unidos la palabra se volvió casi un chiste. GM solo tenía que culparse a sí misma. Llegamos al número 4 con el Ford Edso. Este no fue solo un mal auto. Fue un desastre completo de mercadotecnia. Lanzado en 1958, Ford publicitó al Edsel como el futuro del lujo estadounidense. Invirtieron casi $250 millones en su desarrollo y marketing, una suma astronómica para la época. El auto se suponía que cerraría la brecha entre Ford y Mercury, dándole a compradores de clase media un escalón hacia arriba. La realidad fue que el Edsel tenía un estilo incómodo, estaba sobreprecio, y llegó en el peor momento. Su infame parrilla con forma de asiento de inodoro se convirtió en blanco de chistes interminables y el diseño simplemente no conectó con los compradores. Peor aún, llegó al mercado justo cuando Estados Unidos entraba en recesión, cuando los compradores no estaban exactamente haciendo fila por autos nuevos llamativos. Las ventas cayeron muy por debajo de las expectativas. Ford esperaba vender 200.000 Edsels en su primer año. Apenas lograron 60.000. Para 1960, la marca estaba muerta y Ford había perdido el equivalente a $2.000 millones actuales. El Edsel se convirtió en uno de los fracasos corporativos más famosos de la historia, símbolo de cómo la publicidad excesiva y la arrogancia pueden hundir incluso a los fabricantes más grandes. En el número 3 está el Lincoln Blackwell. Este fue el primer gran intento de Detroit en el mercado de pickups de lujo y fue un swing que falló completamente. Lincoln intentó combinar la utilidad de una camioneta con la comodidad de un sedán de lujo. Pero lo que construyeron fue uno de los vehículos más extraños de principios de los 2000. A primera vista, parecía una Ford F-150 regular con una parrilla Lincoln pegada al frente. Pero la verdadera locura estaba en la caja. En lugar de una caja funcional de camioneta, Lincoln le dio una caja de carga alfombrada operada eléctricamente con piso de acero inoxidable. Genial para palos de golf, no tanto si realmente necesitabas cargar algo. Los compradores no quedaron impresionados. El Blackwell se lanzó con un precio de casi $52.000 y Lincoln vendió menos de 3.500 unidades antes de cancelarlo después de solo un año modelo. Los críticos lo destrozaron como impráctico, sobreprecio y confundido sobre qué se suponía que fuera. Número 2, y aquí tenemos quizás el auto más barato y peor construido que jamás llegó a Estados Unidos. El Yugo GV se promocionó como el auto nuevo más barato de América. A solo $3.990 completamente nuevo, sonaba como una ganga imposible de rechazar. Y al principio, los estadounidenses hicieron fila por él. Pero rápidamente descubrieron que recibías exactamente por lo que pagabas, si no menos. Construido en Yugoslavia, el Yugo recortó gastos en absolutamente todo. Los motores eran débiles. Los interiores se sentían hechos de plástico reciclado. Y la confiabilidad era una pesadilla. Estos autos se descomponían tan seguido que los mecánicos bromeaban que necesitabas dos yugos, uno para manejar mientras el otro estaba en el taller. Road & Track una vez llamó al Yugo un auto desechable, y los dueños reportaron problemas con todo, desde sistemas eléctricos hasta manijas de puertas que literalmente se rompían en sus manos. Incluso la seguridad era cuestionable.
Las pruebas de choque mostraron que el yugo se aplastaba como lata de refresco. Para principios de los 90, las ventas cayeron en picada y el yugo se convirtió en chiste en programas nocturnos de comedia. Hoy se recuerda menos como auto y más como broma cultural sobre por qué comprar barato no siempre es buena idea. Y finalmente, llegamos al número 1. El AMC Pacer. Este auto se suponía que sería revolucionario. AMC lo publicitó como el auto del futuro con un diseño amplio tipo burbuja y vidrio extra que lo hacía parecer pecera rodante. El objetivo era destacar entre la multitud, y vaya que lo hizo. Desafortunadamente, no de buena manera. Las proporciones inusuales del Pacer le ganaron ridículo instantáneo. Las puertas eran enormes. Los asientos traseros estaban apretados, y el estilo era tan raro que la gente no sabía si reír o encogerse de hombros. Para empeorar las cosas, AMC originalmente planeaba equiparlo con motor rotativo. Pero cuando ese trato se cayó, metieron un motor de 6 cilindros sediento que mató su economía de combustible. Los críticos se burlaron, los compradores lo ignoraron, y para principios de los 80, el Pacer había desaparecido. En lugar de recordarse como futurista, se convirtió en rareza de culto, inmortalizado para siempre como el auto ridículo de Wayne's World. Y ahí lo tienen, los 10 peores autos en la historia de Estados Unidos. Desde diseños horribles hasta peligros mortales, estos vehículos demostraron que incluso los fabricantes más grandes pueden fallar espectacularmente. ¿Cuál crees que fue el peor? Déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal.